Oh, México está muy moderno. Los mexicanos son guapos, ¿eh? Meta, ¿por qué llegaste de un país tan lejano como Tailandia a México? Yo creo que en destino, ¿eh? Porque mi sueño era cuando era chica. Soñé casarme con un extranjero. Ok. Ajá. Yo soy de sur de Tailandia. Allá no hay gringo. Le dice, ¿dónde voy a encontrar gringo aquí en mi casa? Entonces, como yo creo que esta motivación, yo tengo que, no sé, tengo que hacer algo para que yo pueda encontrar extranjero. Okay. En sueño mío. Entonces sube a la capital, a Tailandia, en Bangkok, ¿no? Bangkok. Estudiar. Ahí hay muchos extranjeros, ¿no? Sí, pero todavía no, porque todavía estaba chica, todavía. Estudiar y ya que termina, ya ahora busca trabajo. Porque en ese tiempo soñaba ser aeromoza para poder conocer extranjero, volarme, así, ¿no? Mi sueño muy para allá. Entonces buscarle trabajo. ¿A dónde puedo trabajar para conseguir extranjero? Entonces de ahí oportunidad llegarme a trabajar en un hotel. Ajá. Entonces entra mucho extranjero. ¿Y ahí conociste tu hoy en día esposo? No, para todavía nada. De ahí empieza la aventura mía. No, conoce a un mexicano. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo no tenemos Face, no tenemos nada de comunicación en ese tiempo. La carta, pura carta. Envía la carta por correo, ¿no? Entonces, bueno, me pidió mi dirección y le dio mi dirección, pero como no me llama atención, nada, ya, queda olvidado. Y un día me llega la carta y me dice, ¿quiere conocer México? ¿México? ¿Cómo es México para mí? ¿Un vaquerito con sombrero y mucho nopal? Ay, no, ese no. Entonces, como que no. Entonces, bueno, voy a salir a ver a consultar a una amiga mía. ¿Cómo ves? Me invitaron ahí a México y mi amiga me motiva también. Cuando llega oportunidad, ve para conocer el mundo. Híjole, pero no sé nada peligroso para mí. Ya está grandecita, ya sabe cuidarte, confía en ti. Eso sí, confía en mí. Uh-huh. Vamos, salimos. Ahí empieza mi aventura. Salí de país, llega a México. ¿Y ya tenías como una percepción de México antes? O sea, una idea de cómo podría ser. ¿Habías tal vez leído algo en periódicos? No, para nada. Cero. Nada. Ni sé dónde está México. Pero en la mapa ni sé dónde está. ¿En serio? Bueno, sé que Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y ya cuando ya conoce, aquí está México, abajo de Estados Unidos. Entonces llegaste acá y ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? No igual que yo pensaba, ¿no? Te dije que es un vaquerito. Ya. Con sombrero, no, puro edificio. Ay, no, ese no es. Entonces le dije, México está muy moderno. Es moderno. Uh-huh. Eso fue hace 34 años, me dijiste. Así es. En el 91. 90 más o menos. 90. Más okay. o menos. Pues, uh-huh. Yo era bien chiquito todavía ahí. Sí, te dije que no. ¿Ya naciste? Sí, ya nací. Estaba chiquitito todavía, sí, llegué yo. Uh-huh. O sea, como sales del aeropuerto y después, como te acuerdas de... Por ejemplo, yo me acuerdo siempre la primera vez cuando salgo del aeropuerto y veo todo, ¿no? Y me quedo así en las ventanas, así mirando. En tu caso, ¿qué impresiones tuviste? Pues veo gente de otra raza, que no es igual como yo, ojos chiquititos. Es más, así como más moreno, ¿no? Aquí más moreno, allá más blanca. Okay. Más chino, ¿no? Como quien es más oriental. Y aquí es diferente. Claro. La piel morena, alta, los ojos más grandes, más llamativo. Claro. La verdad, los mexicanos son guapos, ¿eh? La verdad, sí. ¿Y en tu primer viaje te podías imaginar que en algún momento ibas a vivir acá? No, ese momento todavía no. ¿Tenías plan de regresar? Sí, regresé a mi país. ¿Y regresaste? Sí, regresé. Primera vez llegué aquí y regresé. Pero ya conocí a él. Ya conocí a mi marido, ya conocimos. En el mismo viaje. Ajá, en ese viaje, el primero viaje ya conocí, aquí en México. ¿Y cómo lo conociste? Por medio de un amigo. Claro. Amigo tailandés. En una fiesta.
No, un amigo, conocí a un amigo tailandés y él me presentó. Era amigo suyo y yo amiga de mí. O sea, en el centro es un tailandés. Claro. Y nos conectamos. Es Cúpido, como quien dice. Que nos trae, sí, por medio. Y ya dijiste, eso va a ser mi príncipe. Sí, yo creo que sí, porque primera vista, sí, como que, wow. Yo creo que esta es la que soñaba, ¿no? Dice así, alto, morenito, así, ¿no? Como diferente que los tailandeses en ese tiempo, ¿no? Ahorita tailandeses ya son guapos. Ya son, en mi tiempo no tanto. No tanto. Ahorita sí, ya son guapos. Y te regresaste a Tailandia, pero ya lo habías conocido. Ya regresé a mi país. Fui a despedir mi familia. Ok. Porque el primer viaje ya planeamos que nos vamos a casar. Tan rápido. Muy rápido. Yo creo que unos meses, 2, 3 meses que nos conocimos. Y ya planeamos que nos casamos. Bueno, ya llega un momento, yo creo. Ya. Entonces me regreso a mi país, aviso a mi familia, ¿sabes qué? Me voy a regresar a México, pero me voy a quedar para siempre. ¿Y qué dijeron? No, primero no, mi papá se enojó. Sí, me dice, ¿cómo? Si apenas conocer, ¿y qué? Si malo, o no sé, o muchas cosas, ¿no? Como papá, ¿no? Y dice, no, papá, no te preocupes, yo creo que mi ojos no falla. Y yo confío en mí. Yo sé pelear, o sea, no pelear, o sea, yo sé defenderme. Claro. Tú no te preocupes. Y sí, salí de país otra vez y llegué aquí y ya nos casamos. Súper rápido. Sí, fui rápido. ¿Y cómo te acostumbraste aquí a la cultura? También clima diferente, me imagino. Comida. En clima, primero, sí, aquí frío, allá calor, a 30 y tantos grados, ¿no? Sí, aquí en la ciudad, dices. Ajá. Todo el año yo pongo chamarra, porque tengo frío. Aquí 20 y tantos, ya usted está quejando que está calor. A mi país apenas estaba bien, a nosotros vivía a 30 y tantos, ¿no? Yeah. Y llega aquí yo, tiempo de frío, dame doble chamarra. No, frío para mí. Los primeros años sí, en clima sí, no adapta todavía. Pero ahorita ya. Ya estás acostumbrado. Ya, primero año sí, todos los días tengo chamarra puesta. Pero, por ejemplo, si estás en el Golfo de México, en el Caribe, o en por ejemplo, Puerto Escondido, en el Pacífico, ahí es como en tu país, ¿no? Sí, eso sí, pero tampoco no puedo ir allá. Claro. Pues tenemos que estar aquí por trabajo, ¿no? Claro. Allá solamente en vacaciones, ¿no? Sí. Unos días. Sí. Ya regresamos a la herida de aquí frío. Yeah. Pero ahorita ya ni quiero ir a Puerto Vallarta, calor. Sí, ya no. Sí, ¿verdad? Yeah. Calor, mucho. Ya te hiciste chilanga. Ya. Ya. Nomás me falta operar mi acento. Los ojos tantito, ¿no? Para que se parece. Porque mi acento se da cuenta todos. Sí. Cuando hablo yo y dice, eres meta. ¿Cómo sabes? ¿Tu acento? O sea, no se puede cambiar acento. Es difícil. Difícil. A mí también me lo igual dice mucho. Se oye luego que no es mexicano. Sí. Se oye luego sí. Acento. Aunque disimulamos y etcétera, pero no. No. Yo creo que eso es lo único que no puede cambiar. Sí. No, la piel le ponemos a solear, ¿no? Sí. Está moreno. La cara, cuchillo aquí, cuchillo acá, y ya, ¿no? Y la voz no se cambia. Sí, no se cambia. Muy difícil. ¿Y qué más te costó para acostumbrarte aquí a la vida? ¿Qué choques culturales más tuviste? También la comida en ese tiempo. Difícil para comer. Como yo siempre, mi arroz todos los días, sí, mi arroz, la mañana, la tarde, la noche, arroz. Y aquí la tortilla. ¿Cómo se come tortilla? Con guisado. Tengo problemas en este tiempo. Mole. Me acuerdo muy bien, primera vez que comí mole, me trajo pollo. No es pollo, es pavo. Yo no sabía. Me trajo una pierna. Y dice, ¡qué pollo tan grande! En mi país no como pollo, pavo. ¡Qué pollo tan grande! La pierna totota. Y dice, no. Y cuando me dice, no es pollo, es pavo.
Y yo nunca comí pavo en mi vida. Ya. Nunca. Y ya comí pavo. Y no me llama mucho la atención el pavo. Yo no soy... Yo soy más carnívora. Carne. De pollo casi no tanto. Carne, sí. Esa carne, ponme la pieza, vas a ver, ahorita me devora todo. Por ejemplo, para nosotros, los alemanes, seres de fuera, la comida tailandesa y la comida mexicana tienen cosas en común. El chile. Ajá, picante. Chile, sí. Cilantro, nosotros usamos. Limón, ya. Ajá. Y que es muy, pues sí, como mejor condimentado que la nuestra, pues. Sabor como ácido, ¿no? También como ácido, dulce a veces. Agridulce. Picoso. Pero un poquito de limón nosotros ocupamos ya para el guisado. Pero aquí en México echa limón aparte. Ya. Tacos echa limón. Claro. A todo le echa limón. Sí. Y nosotros la mayoría, el limón ya ocupa ya en guisado.